Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a saludar a Leandro Mora Alfonsín, economista y director ejecutivo de FAIMA Argentina. Gracias por estar aquí. Gracias. Y a Marcos Forquera, analista de mercados y operador de bolsa. Muchísimas gracias, Marcos, por estar. Bueno, a ver, estamos en el día después de, podríamos decir, ¿no? El día después del supermartes que se esperaba con todo lo que había alrededor y además con la salida no solamente del presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa a explicar algunas cosas frente a las preguntas de nuestros colegas, que fueron bastante contundentes, por cierto, sino también a la salida del presidente del Banco Central, de Federico Sturzenegger. ¿Qué valor tiene desde lo financiero, desde los mercados, desde la economía mundial el hecho de que la figura del presidente del Banco Central haya recobrado ese lugar? No, es definitivamente muy importante el rol del Banco Central. La independencia del Banco Central es muy importante para que nos vean con buenos ojos afuera definitivamente y para darle un impas, ¿no?, a este temblor que vivimos esta semana, que fue realmente, estuvo movido el mercado. Fue difícil. Fue difícil, sí. ¿Cambió en algo la situación de lo que estábamos viendo en la semana anterior, los movimientos respecto del aumento del dólar, el tema del avance sobre el crédito que le estamos solicitando al Fondo Monetario Internacional y este momento de la Argentina, sobre todo con la mirada de lo que escuchábamos hoy, que el fondo va a tener en cuenta las turbulencias, como se llaman ahora, como lo ha mencionado Sturzenegger, para definir cómo será el crédito? A ver, yo creo que hay que entender que hay cuestiones de minuto a minuto, como pasó en las últimas 3 semanas, que estábamos todos mirando qué pasaba cada día, y hay cuestiones que son estructurales y cuestiones de por qué llegamos a este momento. Si vamos al minuto a minuto, si vamos a esa primera instancia, la corrida cambiaria se aplacó, ¿sí? O sea, se logró aplacar con las 2 intervenciones del Banco Central de poner en venta 5.000 millones de dólares a 25 pesos tanto lunes como martes, más la jugada de la emisión de los botes, de los bonos del Tesoro, que también contribuyeron a que el mayorista baje. Entonces la corrida pareciera que quedó atrás, lo dijo hoy el presidente del Banco Central, lo dijo el presidente de la Nación. Ahora, estructuralmente vos estás en una situación que, luego de estas semanas, en las que, primero, luego de lo que ocurrió en diciembre, que post 28 de diciembre tuviste una depreciación de 17 a 20 del tipo de cambio, y en esta situación que se complica el contexto externo, las turbulencias que el FMI mencionaba del contexto internacional y esa lluvia de afuera con las goteras internas, cómo entran en contradicción con nuestros objetivos de desinflación y demás, que han desembocado en esta corrida de las últimas semanas. Vos estás hoy en una situación que, después de esa rotonda de medidas que tomó el Banco Central, de primero utilizo reservas, luego utilizo la tasa, luego utilizo dólar futuro, luego suelto el tipo de cambio, hoy estás en una situación de una depreciación de 40%, tenés un dólar de casi 24,5, 24,30, 24,5, digamos, estás en ese margen, y una perspectiva de la economía real para el segundo semestre de rigidez en los salarios reales, ya de anuncio de recorte en tema de obra pública, que fue el protagonista de la recuperación en el 2017, y ese rompecabezas muestra una macroeconomía que cada vez necesita más bisturí para ser operada. Con la cantidad de bonos y de vencimientos que tiene la Argentina a pagar cada X cantidad de día, todo hace pensar que no es muy difícil que vuelva a coincidir algún sacudón internacional con algún vencimiento argentino. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue ese momento y qué es lo que tiene que hacer el gobierno para evitar otra vez otra turbulencia, en palabras de ellos mismos? Me parece fundamental que empiecen a mirar un poco más el stock de LEVAX que hay en este momento, que es alrededor del 120% de la base monetaria. Me parece que hoy por hoy es una variable a seguir de cerca y el gobierno debería, me parece, intentar por lo menos que eso no crezca más, ¿no? Ya está es importante el 120% de la base monetaria, por lo cual deberían buscarse alternativas, no sé, calzar los vencimientos, por ejemplo, con lanzamiento de nuevos bonos del Tesoro, más botes, o no sé, plantear algún canje a futuro, más cuando empieza a recordar un poco la tasa que está pagando Argentina en los mercados, algún canje ordenado, voluntario, por supuesto. Nadie está hablando de un canje compulsivo porque eso sería muy peligroso, sería terrible. Pero, digamos, poder reducir un poco ese stock y que no se salga de control me parece
es fundamental para que un nuevo coletazo en los mercados internacionales no nos pegue a nosotros como nos pegó esta vez, ¿no? Recién mencionábamos el Fondo Monetario Internacional y lo que puede llegar a ser la mirada que tenga el fondo precisamente a la hora de definir cómo se va a dar el contexto del crédito que está solicitando la Argentina, cuánto será, cómo será, cuáles serán los condicionamientos y demás. Hoy el presidente respondió una pregunta sobre ese tema y decía lo siguiente. Y este acuerdo que vamos a hacer con el fondo es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina, es todo a favor de nuestro futuro. Ellos nos van a decir en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Después, cómo lo reducimos es un tema nuestro. Es un tema de los dirigentes argentinos. El fondo no habló de las leyes laborales. Yo lo leí en algún diario de hoy, ¿no? Pero jamás nos planteó leyes laborales, ni tampoco tipo de cambio, que también se habló, que quería un tipo de cambio. O sea, nosotros somos precisos, o sea, les decimos exactamente lo que se habla. Acá no hay agendas ocultas. No se meten ni con nuestra legislación, ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. Así que saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. Bueno, el presidente lo dice, parece muy convencido y lo tiene muy claro. ¿Es tan así? A ver, se especulaba sobre qué tipo de condicionamientos podía poner el Fondo Monetario, como mencionó el presidente. Hubo varias especulaciones en distintos medios, básicamente porque dura 6 semanas el acuerdo y hasta los últimos momentos no se va a saber qué es lo que sugiere el Fondo Monetario como contraprestación de su apoyo financiero. Normalmente, ¿y en qué se puede basar la gente? En lo que el Fondo Monetario opina de la Argentina o de países similares a la Argentina en meses anteriores. A los países que tienen un alto déficit de cuenta corriente, como es el caso argentino hoy, que llega a 4,5 puntos del PBI aproximadamente el déficit de cuenta corriente, normalmente el Fondo Monetario te pide un ajuste del tipo de cambio. El tema es que el ajuste del tipo de cambio ya se dio, ya se estuvo dando ahora. Normalmente se espera que el fondo hable de una mayor apertura comercial, de la reforma laboral. Se espera que el fondo hable de esas cosas. Si el fondo hasta este momento no lo ha mencionado, como lo señala el presidente, bueno, perfecto, habrá que esperar cuáles son esas condiciones que el fondo da. Sobre el tema del acercamiento al fondo, a mí me parece que se dio en un momento que, independientemente del dinero que se está pidiendo, se habló de 20.000 millones, 25.000 millones, no se sabe aún, no hay que ir sobre especulaciones. Lo importante de acercarse al fondo, de acuerdo a mi interpretación o lo que pude ver, es que en el momento que se da, fue en plena corrida cuando muchos inversores tenían posiciones argentinas de las cuales se desarmaban. Iba cayendo el Merval, caían las acciones argentinas en plazas como Nueva York. Sí. Bueno, el trader experto me puede corregir si meto la pata en esto, pero efectivamente se veía eso y el acercarse al fondo es también una señal de búsqueda de confianza. Si el fondo te presta a una tasa que es normalmente la mitad de la del mercado, le estás dando una señal al mercado, le estás dando una señal a posibles inversores de que Argentina es confiable y es segura. Parte de eso fue lo que mencionó Sturzenegger en su conferencia de prensa. Después vamos a estar escuchando un tramo, pero quiero preguntarle a Marco sobre esta cuestión que marcaba recién Leandro y también tratar de entender si el efecto de la reunión con los banqueros, aquella reunión que no fue de las reuniones públicas, tuvo el compromiso que después vimos en lo que fue la renovación del EVAX y si los banqueros fueron parte de este apoyo que necesitaba el gobierno para que la cosa se estabilizara. Bueno, no tengo la certeza por no haber estado ahí, pero evidentemente la renovación fue un éxito. Se renovó el 100% del stock, con lo cual seguramente hayan tenido participación en esto, ¿no? De todas formas, convengamos que el 40% de tasa, después de haber devaluado y llevar el dólar hasta 25, era bastante tentador. El mercado lo vio con buenos ojos. Pero sí, sin duda hubo una mano para salir de esta situación. Cuando el presidente marca la necesidad de un gran acuerdo nacional sumando a todas las provincias para reducir el déficit, hay algo que se nos escapa a los que no entendemos bien cómo funciona el sistema económico. ¿Por qué es tan importante que las provincias participen en la política para bajar el déficit? ¿Qué es lo que tienen las provincias que nos afecta tanto? Yo creo que hay dos elementos ahí. En primer lugar, la construcción política, ¿no? Es decir, hoy tenés una política que en función de los últimos acontecimientos se te puede poner más rígida y tenés que salir a buscar consensos como lo venías buscando en años anteriores y demás. Y
interpelar al compromiso de gobernadores y del Poder Legislativo es una estrategia totalmente válida. Ahora, en términos de déficit, lo que ha mostrado ya Duhovne en la conferencia de prensa del viernes pasado, no el anterior, fue que un mayor compromiso con la velocidad de reducción del déficit. En parte porque probablemente sea uno de los requerimientos del fondo. Y en ese sentido, las provincias también se tienen que comprometer. Se ha firmado el Pacto Federal el año pasado, a fines del año pasado. Ahora bien, ahí también nos metemos en cómo se financian las provincias, cuáles son los recursos, cómo son los gastos de las provincias. Es decir, tenemos una estructura impositiva muy compleja, hay doble o triple imposición de algunos impuestos que recaen en algunas actividades productivas, por ejemplo, ingresos brutos. Si vos explotás tu materia prima en una provincia, producís, transformás en una segunda provincia y en una tercera vendés, se te puede superponer 2 o 3 veces el mismo impuesto. Y eso es una cuestión que hace a la competitividad. Y en el esquema de las mesas sectoriales, de la política industrial, que se han hecho muchos avances de la micro, desde la micro para los sectores, ahora hay que ver cómo responde la macro para acompañar esas mejoras que se han dado en la micro en función de este nuevo escenario. Uno de los temas centrales y que hemos venido hablando incansablemente, porque además era una de las promesas del gobierno de Mauricio Macri, es el tema de la inflación, la promesa de bajar la inflación, de lograr que se transformara en un dígito en la gestión completa hasta el 2019 y los cachetazos que nos vienen dando los números en los últimos meses. Se lo preguntaron a Federico Sturzenegger, en realidad habló de parte de esto porque forma parte del Banco Central nuevamente de estas políticas en las que se va a trabajar también por un intento por bajar la inflación. Sturzenegger decía algo que seguramente va a quedar grabado para que cuando llegue el número del próximo mes o se lo reclamemos o le digamos usted tenía razón. Es cierto que la inflación núcleo en los últimos meses ha estado por arriba y bueno, justamente por eso nuestra reacción, como les leía en el comunicado, es endurecer la política monetaria para que el proceso vuelva a tomar el camino. Así que yo les diría, la inflación va para abajo, estamos convencidos de eso y que pueden estar totalmente tranquilos. Sabemos que la inflación de mayo va a venir por debajo de la de abril, podría decir bastante por debajo de la de abril, pero con mucha ayuda de los regulados, ¿no? Porque básicamente ya, como decíamos, el proceso de ajuste regulados terminó, con lo cual vamos a tener que focalizarnos mucho en la inflación núcleo y por eso hemos tomado la reacción de política monetaria que hemos tomado. Bueno, ¿a qué se refiere con los regulados el presidente del Banco Central? Y básicamente todos los aumentos de tarifa, ¿no? Tanto sea energía como transporte, que eso no se va a tocar, ¿no? Ya en principio. En el mes. No, bueno, ahora. En este mes. En este mes, por supuesto. Igual no tenemos un arrastre todavía del último aumento, del gas, o ya está. Entiendo, te vas a saber decir mejor. A ver, los aumentos que se dieron durante el verano impactaron sobre todo en marzo y en abril. De hecho, si uno se pone a recapitular las últimas semanas, cuando sube la tasa de interés internacional, que es como el coletazo internacional que desencadena un poco la situación de corrida, lo que uno tenía era un número en marzo, un 2,3% de IPC, que era el número más alto desde que se inició este proceso de desinflación. Entonces, lógicamente, si vos automáticamente para acompañar a la moneda brasileña, rusa, turca, digamos, para acompañar a los emergentes, vos depreciabas en ese instante el tipo de cambio, te iba a repercutir en precios cuando ya tenías una situación compleja de precios. Claro. Es esta analogía de afuera llovía, pero las goteras eran nuestros problemas, que el proceso de desinflación empezaba a mostrar rigideces. En abril, el número de ayer, de 2,7, es el número más alto, es un número que va en contra de lo que es este objetivo de desinflación. Ahora a ver qué ocurre en mayo. Muy probablemente, dado que el efecto de los regulados, como dice el presidente del Banco Central, ya se percibió en marzo y abril, se esperaba ya desde la conferencia de hace 2 semanas que se dio en el BCRA, se espera que el número de mayo sea más bajo. Hay que ver si el impacto de este nuevo dólar no se traslada a precios ahora en mayo o un poquito más adelante. Creo que todavía es muy pronto como para poder precisarlo. ¿Qué tan importante fue la figura de Luis Caputo estas semanas, puntualmente estos últimos 3 días? Fundamental. La verdad que el mercado pondera, me parece, al ministro como la figura, si no la mejor del gobierno, fundamental. Ayer cuando salen en esta conferencia de prensa a decir que habían colocado más de 70.000 millones de pesos en botes y aparte ya se sobreentendía que la licitación del EVAX había sido un éxito, bueno,
El mercado la verdad que lo aplaudió. Hoy los ADRs de los bancos reaccionaron afuera, tal vez no tanto como se hubiese esperado, pero las acciones argentinas respondieron bien. Los bonos arrancaron para arriba, o sea, los rendimientos para abajo. Sin duda, Caputo, el desempeño que ha tenido en el último tiempo es fenomenal. Y aparte, convengamos que salió a tomar deuda al principio de año con un timing también fantástico. Tomó la mayor parte de las necesidades cuando todavía estábamos en cierta estabilidad, anticipándose, ¿no?, a todo lo que podía llegar a pasar, la suba de la tasa de 10 años americana, ¿no?, el fortalecimiento del dólar contra todas las monedas. Así que sí, el desempeño en el mercado lo pondera. Lo ponderó de esa manera. Sí. Quiero pedirte una última reflexión final sobre, digamos, de alguna manera, una suerte de cambio en el aspecto que ha tomado la misma temática dentro del gobierno. Hoy le están dando una mayor importancia a la pata política, con la convocatoria de la famosa mesa chica o la nueva mesa chica. ¿Cuánto de positivo tiene esto para lo que es después el impacto en la cuestión económica concreta? Yo creo que hubo acusar el golpe de que abrirse al mundo puede también tener sus riesgos, como se vio en estas semanas. Es como que estas semanas fueron un poco los límites que se le pueden marcar a la estrategia económica del gobierno. No estamos en una crisis, esto es muy lejos, o sea, en esta semana se ha dicho de todo, se está muy lejos de una situación como la del 2001, pero sí la estrategia económica muestra sus fragilidades. Como dice el politólogo Pablo Tuzón, Argentina salió al mundo, pero tal vez el mundo no estaba ahí. Y tal vez ese pecar de optimismo sobre cómo puede funcionar el mundo. Cuando vos salís, lo cierto es que pueden cambiar las condiciones internacionales de financiamiento y eso afectarte. ¿Por qué? Porque dependés mucho de ese financiamiento externo. Claro. Creo que hoy hay un acuse de recibo de esos límites y hay que ver cómo se desenvuelve en las políticas concretas. El desafío para mí de lo que queda del 2018 es que la economía real, cómo volvemos a entrar en la senda de recuperación y crecimiento de la economía real, con paritarias que se han fijado en un 15, con una inflación que muy difícilmente esté por debajo de 24, el número de inflación que se espera para este año ahora ha cambiado y subió. Es decir, cómo se recupera la economía real si tenemos en cuenta que se le quitan estímulos y cómo va a reaccionar la inversión concreta en Greenfield, economía real, en lo que queda del año. Gracias a ambos por habernos visitado. A ustedes.